Buenos días, bienvenidos a Especiales Contaduría. En el día de hoy hablaremos de un tema que ha sido el causante de miles de problemas para muchas familias, el conflicto armado. El conflicto armado se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo atrás. Ha sido originado por la Guerra Verde, las FARC, los paramilitares. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos está intentando hacer una negociación en La Habana con las FARC, no podemos dejar a un lado todos los problemas que han sido causados por la Guerra Verde. Así que nuestra compañera Lina Londoño se ha encargado de hacer una entrevista a un exalcalde de Puerto López, el cual nos ha dejado impactado con todo lo que nos ha dicho. Mi nombre es Juan Walter Murillo, exalcalde del municipio de Puerto López en 2 oportunidades, y antes de ser alcalde tuve la oportunidad de ser empresario en las minas de Esmeralda, por lo tanto conozco los dos temas que se relacionan con tu entrevista. Bueno, entonces, señor Juan Walteros, yo deseo saber cómo usted ha visto el conflicto armado en nuestra Colombia. Bueno, al igual que en muchas partes del mundo, las guerras están como llamadas a no desaparecer y ser como un flagelo que reina en las comunidades. Nosotros no hemos sido la excepción, ya que si hablamos desde el año 1948 o antes, cuando se sucedió el primer conflicto que fue entre los poderes políticos, en ese entonces el Partido Conservador y el Partido Liberal, donde hubo desplazamientos, muertes, pobreza, viuda, todo lo que hasta el día de hoy no ha terminado. Eso desapareció y se llevó a un arreglo que luego se llamó el Frente Nacional, donde cada partido podía tener derecho al poder por 4 años, y ahí vamos ya con otros partidos en la actualidad. Eso hablando como lo que uno conoce a nivel general. Luego vino la guerra de guerrillas, que fue la que se aceptó más que todos los llanos orientales, de Guadalupe Salcedo, de Omar Argure, y esas eran unas guerrillas como sociopolíticas, en respuesta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ese tema también fue resuelto por el gobierno en su momento, donde los sentaron en una mesa, algunos los reinsertaron, los pusieron en cargos como el DAS, crearon el DAS, y ahí fueron a parar muchos de ellos, otros desaparecieron, pero ese grupo desapareció. Luego viene la FARC, aparece la FARC, entonces también las FARC ya se van extendiendo en todo Colombia, muy atractivas, que arrancan en los llanos. Ha sido muy atractivo el tema para la FARC, y empiezan a haber boleteos, empiezan a haber secuestros, y van creciendo demasiado. Entonces ahí aparecen los paramilitares en respuesta a ese grupo de la FARC, y es cuando empieza ese conflicto entre ellos, que prácticamente hoy vemos que ya entre ellos no hay conflicto, ya es un tema a nivel nacional, y como tú ves, eso es un problema que ya lo está resolviendo el gobierno. Vamos a ver hasta dónde es posible, pero ese es otro conflicto grande. Pero además de eso, pues ha habido conflictos más pequeños, como el conflicto de la guerra de los esmeralderos, por el tema de las esmeraldas. Lo que uno percibe es que donde hay dinero fácil, donde hay una economía de materiales, de minas, materiales preciosos, y donde el dinero es fácil, como en unos lados será las esmeraldas, en otro lado será el oro, en otro lado será la coca. Entonces allí como que se concentran en los conflictos entre familias por el poder y por la posesión en el negocio. Yo te podría decir que tuve la oportunidad de estar en Boyacá, cuando se generó ese conflicto armado entre familias, que arrancó siendo entre familias, y se fue extendiendo a quedarse en un problema casi a nivel nacional, porque ya resultaron involucrados Gacha, Pablo Escobar, contra un grupo de esmeralderos que se dividieron, y finalmente hacia el año 90, 91 se sentaron en una mesa, y eso dio algunos resultados. Hoy están trabajando las minas y trabajando en el departamento y en sus municipios como hermanos. Hoy se habla de que le mató el papá a la mamá, y hoy se tienen que encontrar por su trabajo todos los días. Pero son conflictos que se pueden resolver a través del diálogo y a través que afectan a toda una población, dejan vidas, pero es como lo llamado a que eso suceda. Eso sería más o menos el contexto general de los conflictos que hasta hoy puedo conocer y que han sido un problema para Colombia. Sin lugar a dudas, una situación devastadora. Bien, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comúnmente conocidas como las FARC,
mando de alias Timochenko. Supuestamente, las FARC están con el objetivo de eliminar las desigualdades sociales, económicas y políticas de una comunidad o población. Pero ¿será que realmente eso es así? ¿Cómo puede ser realmente esto cierto si están extorsionando, si están matando? Entonces esto deja mucho que decir y no concuerda con supuestamente el objetivo que tienen ellos. Nuestra compañera Yuri Torres se ha encargado de entrevistar a una persona que nos ha dicho una información que nos ha dejado sin palabras. Sin más detalles, continuemos. Buenas noches, estamos con Lidia Soto, quien ha sido una persona víctima del conflicto armado y nos contará un poco acerca de su historia y su anécdota de todo lo que ha vivido durante estos años. Buenas noches, mi nombre es Lidia Soto, soy víctima de desplazamiento del 3027 de la FARC, el cual opera en Vistahermosa Meta. Ya hace 12 años que fuimos desplazados con mi familia, especialmente o infortunadamente por la muerte de mi hermano, nos vimos obligados a salir y dejar pues todo abandonado lo que teníamos allá. ¿Qué poseían exactamente en ese entonces? En ese entonces pues igual toda la vida habíamos vivido ahí, nacimos y crecimos en Vistahermosa. Teníamos una finca, la cual también nos había dejado mi papá porque igual en años anteriores ya había también sido víctima de asesinato o fue asesinado por parte del Frente de las FARC. Igual nos había dejado una finca, poseíamos ganado, poseíamos cosas de la finca como gallinas, cerdos, cosas así. ¿Y de eso subsistían? De eso subsistíamos, sí, igual de pronto también de la agricultura, entonces nos sosteníamos de eso. Se puede decir que estaban prácticamente estables, estaban económicamente estables. Económicamente sí, estábamos estables, de eso nos sosteníamos y vivíamos pues bien. Cuando se vieron obligados a salir de la zona, ¿hacia qué lugar y con qué pertenencias se vieron obligados a salir? Pues prácticamente salimos escasamente con la ropa, algunas pocas cosas que trajimos de la casa, no más. Vinimos acá a Villavicencio, donde vive mi abuela, ella nos acogió en su hogar y pues ahí estuvimos un buen tiempo hasta que nos pudimos ubicar ya familiarmente. ¿Han recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado o alguna otra entidad? Sí, tuvimos ayuda del gobierno. Al principio, cuando llegamos, la ayuda de emergencia que dan. Después ya recibimos el subsidio de vivienda. También hemos tenido ayuda por parte del gobierno como educación y todo lo que tiene que ver con estudio hemos recibido ayuda. ¿Cuál es su situación económica y la de su familia actualmente? Pues hasta el momento bien, tenemos un empleo, entonces de acuerdo a eso pues ya nos sostenemos. Pues no totalmente bien, pero pues sí cubre una parte de la necesidad. Fue muy difícil adaptarse pues ya que venían del campo, de subsistir de lo que producía la finca y todo, llegar a la ciudad donde para conseguir un huevo o un pan hay que trabajar. Sí, claro, demasiado difícil, porque no se conocía a nadie, escasamente pues la familia, no se conocía la ciudad, no se sabía cómo trabajar o cómo ganarse uno la plata en la ciudad, entonces eso era difícil. Y pues empezamos a trabajar y pues ahí ya fuimos como adaptándonos acá a la ciudad. Actualmente, ¿sabe cómo está la situación allá en la zona? En el momento está como normal, muchas familias regresaron a la finca, pues igual viven muchas familias allá, igual alguna de pronto de la familia de nosotros volvió allá y está allá en la finca.
podemos darnos cuenta que las FARC realmente no quieren la igualdad. Bien, hay diferentes grupos armados que también se han encargado de sembrar el terror en la sociedad. Uno de ellos es el ELN. Nuestra compañera Vanessa Andrade ha podido entrevistar a una persona que ha sido testigo del conflicto directamente que hubo, de cómo subversivos disfrazados de civiles extorsionaban, chantajeaban y sacaban de las tierras. La persona que ahorita va a aparecer en el audio, los denominaremos Andrés. Por seguridad no diremos el nombre, ya que nos ha pedido el favor. Cuando empezamos a hablar de conflicto armado, esto empieza en la década de los 60, con la aparición de las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Fruto de esta exclusión social y política, la distribución de la desigualdad de las tierras e injusticias sociales, el cual de estos grupos izquierdistas controlaron hoy en día la mitad de la superficie colombiana. Esta posición se enfrenta al Ejército de Fuerzas de Seguridad del Estado. Tras la concurrencia de los 40 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos y la violencia ha llegado a altos niveles de transformación del sistema económico. La militación de la sociedad y los grupos paramilitares como los nuevos actores. A continuación vamos a tener una narración de cómo se vive el día a día. Entonces pedimos el testimonio del señor Andrés. Por seguridad omite su nombre completo. Bueno, mi nombre es Andrés. Soy ex integrante del Ejército de Liberación Nacional ELN de la cuadrilla José David Suárez. Ejerce en el Meta, Casanare, Arauca y Boyacá. Bueno, solo se puede decir que todo es maldad. Dentro de esta pelea que estamos viviendo día a día, todo es maldad. No, o sea, tú entras y siempre va a ser lo mismo, te meten unos ideales que a la larga no te llevan para ningún lado. Pero entonces, asimismo se ve la negligencia del gobierno. Por ejemplo, en Arauca, nosotros ejercemos allá y ellos no pueden sacar al aire o divulgar lo que nosotros hacemos allá. De todas maneras, esta guerra es fría y por obvias razones el Ejército Nacional o el Gobierno Nacional no va a decir todo lo que sucede, ¿verdad? ¿Cómo ustedes atacan o maltratan a la población civil? No, el hecho de la población civil, pues, si ellos acatan todas nuestras órdenes, pues nosotros no tenemos ningún interés en atacar a la población civil. Solo se ataca a la población civil cuando va en contra de todos nuestros propósitos, ¿sí? Entonces no pensamos en atacarla, pensamos atacar la fuerza pública cuando se interpone en lo que nosotros queremos hacer. Pero la población civil pues no la queremos afectar. Hay incluso en muchas partes de aquí de Arauca que la gente nos quiere más a nosotros que a la misma fuerza pública. Pero sí se ha dicho que muchísimos años en esta, digamos, guerra han sido involucrados muchas víctimas y han sido niños. ¿Qué respuesta me da frente a este conflicto si dices que no vas a afectar la población civil? Eso es como un derivado, o sea, es por accidente o muchas veces pues no es que uno quiera ir y atacar a un niño, solo son órdenes, cumplimos órdenes al igual que ellos cumplen órdenes, pero la población civil es atacada cuando va en contra de nuestros principios,
¿sí? En contra de de lo que queremos hacer. Entonces por eso son involucrados, pero no es porque nosotros queramos. La población civil, si se va en contra de nosotros, pues al igual tiene todas las de perder, ¿sí? Entonces las atacamos con campos minados, con cilindros, hostigamientos, como podamos, pero todo es bajo órdenes. Nosotros no atacamos a menos de que el comandante no nos ordene, y son los altos mantos los que nos ordenan hacer eso. Agradecemos a Andrés por haber dado su testimonio. Bien, como ustedes saben, en Puerto Gaitán Meta está sonado por los paramilitares. Nuestro compañero Harold Urbano se ha encargado de conseguir una entrevista con un exconcejal, el cual nos contará la situación que vivían hace unos años y la que aún todavía se vive. Se vivía muy sabroso hasta cuando llegó el asentamiento del conflicto armado entre los paramilitares, o sea la autodefensa. Llegaron de otros pueblos del Meta y ya empezaron a haber calamidades entre la población civil y los conflictos armados. De todas maneras, pues tampoco fue de todo malo, porque aquellas personas que se quitaban algo y todas las se les quitó la costumbre o se desaparecieron porque era la ley que hacía la autodefensa. Y de ahí en adelante ya vinieron los conflictos armados, que entre la guerrilla, la autodefensa y todas las cuestiones, pero entonces al llegar un día y entrar la guerrilla al pueblo, pero entonces la autodefensa pues defendió el pueblo y mató un poco de guerrilleros, y ahí seguimos luchando tanto en el consejo como en el municipio para sacarlo adelante. Ya vino el primer alcalde, que el primer alcalde del año 70 fue nombrado el inspector de policía, que era el señor El Tuerto Rocha. El Tuerto Rocha duró un año en la alcaldía, y luego vino la elección de otros alcaldes por cuenta del señor gobernador, y de ese entonces, ya llegando al punto de que ya llegó la elección de alcaldes y concejales por voto popular, y entonces ya han habido varios alcaldes. Por eso el primero se llamó José Fernando Camargo Silva, y ahí siguieron por elección popular, y ahí siguieron en las elecciones de cada 2 años, luego 3 años, y ahora es de 4 años para cada uno, el periodo tanto del alcalde como los concejales. Llegamos al momento en que los concejales éramos 17 y ahora no están sino 13. Lo importante de hecho es que hay tanto funcionamiento por el municipio, que todos nos tocaba los recursos conseguirlo tanto en Villavicencio como en Bogotá, y solicitarlo en los diferentes gobiernos de los diferentes presidentes, también a las Naciones Unidas. Hoy en día el pueblo es autosuficiente con las regalías del petróleo, con las regalías de las palmeras y todo, pero se ha vuelto un desorden administrativo más que todo. Pero de todas maneras ahí seguimos buscando una persona que realmente tenga un sentido de pertenencia con el pueblo para que administre los buenos recursos que tiene este municipio. Yo realmente quisiera decirle que había una reseña histórica muy hermosa que fue de los indígenas, de los primeros habitantes del municipio y todo, pero esa la conservan en la biblioteca municipal, que hoy en día es manejada por una hija del mismo señor Gavanzo, que ayudó a escribir con sus declaraciones, ayudó a construir esa reseña histórica. Podemos darnos cuenta que el conflicto armado ha dejado muchas personas muertas. La pregunta sería, ¿será que la paz llegará? ¿Será que el conflicto armado se desaparecerá? ¿Cómo lo sabremos? Necesitamos esperar a ver qué pasa en las negociaciones en La Habana con las FARC y a ver si se dan las negociaciones con el ELN. Ya después sabremos si realmente la tan anhelada paz llega. Bueno, muchas gracias. Esto fue Especiales Contaduría. Nos veremos en un próximo programa.